Entonces, como os he dicho, indicado, queríamos tocar acerca de inversiones y de financiamiento. Entonces, les había comentado también cómo vamos a ver esta bibliografía, los autores, como referencia vamos a utilizarlo. Por favor. A ver. Esto lo voy a nombrar. Por favor, Nicole, si alguien está hablando, los silencios, por favor. Ya. Entonces, continuamos. Entonces, ¿lo sabéis? Referente a lo que estamos hablando de inversiones y financiamiento. Pueden ver perfectamente la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero, se puede ver bien. Sí, ingeniero. Ya. Sí, se ve. Entonces, vamos a ver lo referente a lo que son las inversiones y financiamiento. Entonces, les había comentado la clasificación de las inversiones, que se clasifican en inversiones fijas, inversiones intangibles y capital del trabajo. Dentro de las inversiones fijas tenemos lo siguiente. Les había dicho, son todas las inversiones fijas, son todos aquellos activos que tienen una vida útil. Entonces, que tienen una vida útil superior, recalco nuevamente, a un año. No se van a olvidar eso, por favor. Superior a un año. También eso está enfocado a, por ejemplo, se utilizan en procesos de producción que sirven como apoyo en la operación normal de un proyecto, ¿no? Entonces, no se olviden eso. Dentro de los que son las inversiones fijas, podemos mencionar los siguientes. Los terrenos, las edificaciones, las construcciones, dentro de ellos tenemos planta industrial, almacenes, salas de ventas, oficinas administrativas, etcétera, que puede haber, como también instalaciones industriales, maquinaria, equipos, herramientas, vehículos, muebles, enseres, infraestructura de servicios. Dentro de los servicios, comúnmente se conoce básicos, tenemos el agua, red eléctrica y de la alcantarillado también llamamos, ¿no? Pero también se conoce como desagüe. Entonces, no se van a olvidar lo referente a eso llamamos las inversiones fijas. También las inversiones fijas existe una excepción, los referente a los terrenos, ¿ya? Los terrenos están sujetos a depreciación, ¿ya? No se olviden. O sea, el terreno, como se dice, no se deprecia, ¿ya? No se va a olvidar eso. También, digamos, están sujetas a depreciaciones, cual afecta los resultados de un proyecto, ¿ya? Ya que tiene todo un cálculo de impuestos a utilidades, ¿no? Perdón, recapitulando. Las inversiones fijas, a excepción, vamos a recalcar, de los terrenos, y no se olviden, los terrenos no se deprecian, todos los demás tienen una depreciación. Eso nos ayuda al estado de resultados del proyecto. Entonces, en el cálculo de impuestos a las utilidades. Entonces, normalmente las empresas a cada cierre de gestión realizan
la actualización correspondiente de todos los ítems que tenemos referente a las inversiones fijas. Entonces, no se olviden, todos los mencionados en este punto, a excepción de los terrenos, son depreciables, ¿ya? Recalco dudas, consultas, por favor no se olviden, me consultan si alguno ha quedado claro. Entonces también hemos mencionado las inversiones intangibles, ¿no? Entonces, ¿qué son las inversiones intangibles? Como su nombre indica, intangibles que no se podemos tocar, ¿no? Entonces, dentro de ellos tenemos las inversiones intangibles, son todos aquellos gastos anticipados y gastos diferidos a realizarse en previos a la puesta en marcha de un proyecto. O sea, quiere decir, o sea, esos son todos los gastos anticipados que se realiza y gastos diferidos a realizarse previos a la puesta en marcha del proyecto. También, dentro de las inversiones intangibles, son todos amortizables en un plazo máximo de 5 años. Como también la depreciación se incluye también en los estados de resultados. Entonces, estos puntos muy importantes. Entonces, recalco, las inversiones intangibles son amortizables en un plazo máximo de 5 años. Y al igual que la depreciación, se incluye en el estado de resultados. También constituyen inversiones, las inversiones intangibles, los gastos de organización, las patentes, las licencias de funcionamiento, los gastos puestos en marcha y la capacitación del personal. Los gastos de organización, como dice, se refieren a todos los desembolsos originados en la organización e instalación del proyecto, ¿no? O sea, hasta nos organizamos todo el proyecto, cuando tengamos eso, se llama gastos de organización. También influyen, por ejemplo, diseño de sistemas, procedimientos administrativos, gastos legales para la construcción jurídica de la empresa, sistema de información y otros. Y los gastos de patente y licencia se refieren al pago por el derecho a uso de una marca, fórmula o permisos municipales, ¿no? Licencia de funcionamiento del proyecto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué voy? Al momento de abrir una empresa, nosotros mismos, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, quiero abrir una industria o un proyecto, digamos, un negocio. Normalmente tengo que hacer todo papeleo, ¿no? Todos los procesos de organización, de compras, etc. Entonces, mientras que no tenga, digamos, todos los insumos o la materia prima, o etcétera, antes del proyecto, eso llamamos inversiones intangibles, porque todavía no estamos viendo el proyecto a ejecutarse. Solo estamos recabando la información, los documentos, los papeles, estamos comprando las mesas, sillas, etcétera, ¿no? Entonces, para que hagamos funcionar un proyecto con un fin. También dentro de los gastos de puesta en marcha
son todos aquellos gastos que deben realizarse previos al funcionamiento del proyecto, ¿no? Eso es lo que les he dicho, ¿no? Entonces también esa partida incluye los alquileres de publicidad, seguros, cualquier otro gasto que se realice antes de la operación del proyecto. También los gastos de capacitación, como dice, corresponden a gastos de instrucción, adiestramiento y preparación de personal. Entonces, cualquier aspecto de gasto inherente antes del funcionamiento, eso se llama muy comúnmente, como les he dicho, inversiones intangibles. Vuelvo a recalcar que por los demás, mañana ya se va a actualizar la cantidad de capacidad de estudiantes y así que no va a estar el problema. Ya, entonces, no se olviden inversiones fijas, inversiones intangibles. Y también tenemos capital del trabajo. Como su nombre dice, alguna vez han escuchado tal vez en diferentes asignaturas, capital del trabajo, ¿no? Es como necesitamos lo que vamos a necesitar para trabajar el dinero. Entonces, el capital del trabajo es el activo circulante que requiere una empresa para funcionar, para llevar a cabo sus actividades de producción y de venta, ¿no? Entonces, eso se llama capital del trabajo. Yo siempre les comento a mis estudiantes, etcétera, les digo, hasta para una fiesta necesitas, digamos, cuánto vas a gastar, necesitas un presupuesto. Dame un minutito, por favor. Ya jóvenes, como les estoy diciendo, para una fiesta, por ejemplo, necesitamos tener, digamos, un presupuesto, ¿no? Un dinero. Porque cada persona, digamos, uno que quiere ir a una fiesta, no va a ir sin plata, como comúnmente decimos, ¿no? Entonces, lo primero que va a ver es si tiene dinero o no, y mínimamente va a hacer un presupuesto, va a estimar cuánto va a ganar en ese evento o esa fiesta, ¿no? Entonces, o un cumpleaños, etcétera, puede ser, ¿no? Entonces, al abrir cuando hablamos de una empresa industrial, comercial, etcétera, es lo mismo. Necesariamente yo, por ejemplo, hablando de comercial, necesito hacer un negocio, digamos, venta de sopa, digamos. Entonces, tengo que tener pues yo un capital de trabajo, o sea, con que una base de dinero, un presupuesto, con eso, mediante eso yo genere ingresos económicos. Entonces, mientras no tenga eso, no lo voy a ejecutar, ¿no? Entonces, lo mismo es, en una empresa industrial, lo mismo. Sucede eso, ¿por qué? Porque si no tiene digamos, el capital de trabajo, como si es el recurso necesario para hacer funcionar, para producir, sin ello no va a poder lograr. Entonces, muy importante es el capital del trabajo. Entonces, ¿cómo se determina el capital del trabajo? Entonces, como les he dicho, el capital del trabajo de una empresa debe permitir la adquisición de la materia prima e insumos, lo que les he dicho, ¿no? Lo que digamos, vamos a hacer funcionar la empresa, la industria. También el pago de mano de obra directa a los trabajadores, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Desde calco,
En una empresa producimos, digamos, por ejemplo, pongamos un caso hipotético, digamos así, una panadería, digamos. No se vende el pan. Entonces yo tengo, digamos, no le voy a decir al trabajador, no se ha vendido el pan, no vamos a no les voy a pagar su sueldo, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que tener un capital de trabajo necesariamente, ¿no? Una inversión, como os he dicho, ¿no? Entonces, el pago de mano de obra directa. También los gastos de indirectos de fabricación y los gastos de administración y comercialización, ¿no? Y vuelvo a recalcar, has dicho, hasta que se venda el producto, ¿no? Y se perciba el producto de la venta. Como les he dicho, hasta que vendamos, hasta que generamos ingresos económicos y con eso mismo nosotros hagamos funcionar. Entonces, recalco, el cual debe estar disponible para el siguiente ciclo operativo, ¿no? Entonces, yo muy común, a veces escucho, realizado proyectos diferentes, productivos, agropecuarios, etcétera. Normalmente en Bolivia casi todos decimos que de la noche a la mañana queremos ganar, ¿no? O generar ingresos económicos. Es muy común, ¿no? O sea, hay que ser, en Bolivia, normalmente queremos generar ingresos económicos lo antes posible, ¿no? Entonces, o como de lugar queremos realizar las ventas. Entonces, siempre en proyectos, en el sector básicamente industrial también, normalmente el retorno de la inversión mismo que realizas no es a corto plazo, ¿no? Normalmente es a largo plazo. Para eso se necesita, volver a recalcar, un capital donde usted, digamos que de esa manera te sirva, no tengas conflictos en corto o mediano tiempo en esto relacionado al capital, ¿no? Entonces, como les he dicho, para determinar el capital del trabajo de una empresa se debe considerar su ciclo operativo y su ciclo de efectivo. Muy importante también eso tocar. ¿Por qué? Recalco, hay veces muchas industrias, por ejemplo, productos, antiguamente Coca-Cola también de esa manera aplicaba el ciclo operativo y ciclo y efectivo. No se olvide que muchas empresas a veces te dejan, normalmente usted debe tener en su, tal vez una tiendita de barrio o conoce algo, te dejan, normalmente decimos, a crédito o comúnmente en otros términos también se conoce en el ámbito, digamos, de los negocios, como el ámbito, a ver, me estoy olvidando, a ver si alguien me ayuda, se me fue, te dejan el producto, pero de lo que se vende lo pagas y los restantes lo devuelves el producto. No me acuerdo ese término, muy comúnmente es en las empresas de servicios de bebidas. Um, a ver, ¿qué se llama ese término, esa palabrita? Venta al... A ver, se me fue. Pero vuelvo a recalcar, como les he dicho, no te dejan el producto y todo lo que vendes vas a pagarlo, ¿no? Y obviamente te va a dejar con un margen de ¿Y ganancia. que Sí, no es en consignación? exacto. Es la palabra correcta. Exacto. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, te dejan en consignación, ¿no? Entonces, en la medida que vayas vendiendo el producto, cancelas. O tienes un evento, un negocio de por sí se te ha presentado, a veces no cuentes con capitalmente suficientemente, digamos, alto, entonces necesariamente te dejan un producto en consignación, ¿no? Entonces, eso también sucede muy común en las empresas de bebidas, de bebidas y algunas industrias que aplican ese método, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la materia prima mismo te proveen, pero no te pagan al contado, ¿no? Entonces, eso se tiene que calcular en el ciclo operativo y el ciclo de efectivo, en qué tiempo nosotros el producto vendemos.
sea, será 20 días, etcétera, ¿no? Ese producto que damos, partimos nosotros, ¿en qué tiempo se convierte en dinero, ¿no? En efectivo, plata, ¿en qué tiempo nos paga? Entonces, eso también nos ayuda a calcular el capital del trabajo de alguna manera. También en el ciclo operativo, como dice, es el periodo en días, ¿no? ¿En qué tiempo, ¿no? ¿En cuántos días? Que transcurre desde que se compra la materia prima, se calcula, se produce, se almacena, se vende y se cobra al cliente. Entonces, ese ciclo, como se dice, necesariamente necesitamos nosotros conocer, ¿no? Porque yo, para pagar vuelos de cálculo más adelante, vamos a ver préstamos, digamos, por ejemplo, puedo sacar, digamos, bancarios. Puedo tener préstamos bancarios y normalmente mensualmente se paga o trimestralmente, etcétera, o semestralmente se paga los intereses o las cuotas a los bancos. Entonces yo tengo que saber, digamos, en qué tiempo me cancelan del producto para pagar, digamos, prever también yo para pagar a la entidad financiera o a la persona que me ha prestado plata, ¿no? Entonces eso también nos ayuda al capital del trabajo. Entonces, cuando hablamos del ciclo operativo, básicamente, el cálculo, la manera de calcular, digamos, el ciclo operativo es el número de días de la materia prima en almacén, o sea, se registra, ¿no? En el almacén, el número de días, materia prima en el almacén. Se calcula, ¿no? Muchas veces en las empresas industriales, a veces materia prima tiene un número de días de permanencia. Aparte, no se olviden, por ejemplo, un ejemplo, la harina, etcétera, digamos, tiene un fecha de vencimiento, ¿no? La materia prima. Entonces, eso se determina, digamos, en cualquier empresa que sea de diferente índole. Entonces, el ciclo operativo es el número de días de la materia prima en almacén más el número de días de los productos en proceso. O sea, materia prima tenemos y en qué tiempo proceso, digamos, se procesa el producto, se produce. Más el número de días del producto terminado en almacén. Es como decir, hemos producido papel higiénico y en qué tiempo sale esta cantidad o stock al mercado, ¿no? ¿En qué tiempo sale? Entonces, se suma eso y más el número de días de ventas al crédito del producto. Entonces les he dicho, ¿no? Entonces a veces producimos y normalmente a veces, casi en la mayoría de las industrias que yo he conocido, que conozco también, que he visitado también, ustedes saben que a veces no se vende el producto y se queda en almacenes. Entonces, en muchos casos se da crédito, ¿no? Ya te dejaré esto más, estos productos más para que lo vean, yo creo que los vender, entonces, para no quedarte que en tu almacén a veces lo vendan a crédito, ¿no? Entonces, esos números de días se tienen que calcular para realizar el cálculo del ciclo operativo. Entonces, no se van a olvidar. Ustedes que son industriales o diferentes partes industriales son básicamente es el número, digamos, que puede, digamos, puede existir más, pero se está englobándose en estos aspectos, ¿no? En estos puntos, ¿no? En la materia prima, vamos a recalcar, almacén, obviamente, o depósito, algunos lo llaman, etcétera, ¿no? Número 10 en proceso, producto en proceso, en toda la etapa del proceso de producción y productos terminados en almacenes y el número de días en venta keto. Entonces, de esa manera se calcula el ciclo operativo. También tenemos, como ya les he dicho, el ciclo operativo podemos calcular de la siguiente manera. Periodo de materia prima, como está aquí. Periodo de productos en proceso
puede ser también periodos, por si acaso, ¿ya? De cálculo. Trimestre, a ver, ahora, por ejemplo, el tiempo, digamos, por ejemplo, en la materia prima, digamos, ustedes hacen primer trimestre, segundo semestre, anual, etcétera, ¿no? Entonces puede calcularse también. También periodos en productos en proceso. Entonces sabe, por ejemplo, las maquinarias, digamos, computador, laptop, tienen un proceso, ¿no? No salen a la noche a la mañana, etcétera, las cantidades. Entonces tienen un periodo de tiempo. Periodo de productos terminados y periodo de cobro también, ¿no? Entonces, de esta manera también se calcula. Por ejemplo, aquí, hoy en día, ustedes también muy común de las vacunas. Entonces, ustedes saben, la materia prima, estimo, digamos, no debe ser que dure en el almacén más de 5 días, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para la producción de las vacunas, números terminados, y digamos, directamente ya no dan al crédito, directamente al contado, ¿no? Y el costo, ¿no? Entonces, rápido, por ejemplo, la producción con las industrias y con la tecnología que actualmente se encuentra en la mayoría de los en países desarrollados, pues están, digamos, como se dice, 24/7 produciendo las vacunas, ¿no? Porque es una oportunidad también para las industrias farmacéuticas en este caso, de producir y hacer negocios, ¿no? Antes que aparezcan más competidores y que tengan los negocios. Entonces, ¿por qué creen también, por ejemplo, aquí vos recalcar periodo de materia prima, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Entonces, hay veces por las vacunas, ciertos países van a llegar de 100. O sea, tienen un planificado, ¿no? Dice, vamos a entregar de aquí a 6 meses a este país, o el otro trimestre a este país, etcétera. Entonces, todo eso también nos ayuda a calcular el ciclo operativo, ¿no? Lo que funciona la empresa en producir y también en recibir el dinero. Eso se llama ciclo operativo. Entonces, como les he dicho aquí, si se trata de una empresa comercial, al no existir producción, o sea, vuelvo a cualquier empresa comercial, básicamente se dedica a vender, el ciclo operativo es igual al periodo de inventario más el periodo de cobro. No se van a olvidar, recalco. Si se trata de una empresa comercial, al no existir producción, el ciclo operativo es igual al periodo de inventario más el periodo de cobro. Entonces, eso en el caso de una empresa comercial, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Ciclo operativo es igual al periodo de inventario más periodo de cobro. Entonces, de esa manera se hace el cálculo. También el ciclo de efectivo es el plazo, como ya les he dicho, ¿no? El ciclo de efectivo es el plazo desde que se paga los inventarios hasta que se cobra al cliente. Es decir, es el intervalo en el cual la empresa solo invierte fondos en la compra. Entonces, no se olviden ese aspecto. Entonces, como verán, estamos viendo la parte de inversiones y financiamiento desde adentro, ¿no? Desde adentro lo estamos viendo. De qué manera producir. Luego vamos a ver hacia afuera. Entonces, dentro de lo que, como les he dicho, de inventarios, sueldos, otros gastos, se recupera fondos cuando nos paga el cliente lo que nos ha vendido a crédito, ¿no? Entonces, el ciclo efectivo, ya les he dicho, se calcula por la diferencia entre el ciclo operativo y el periodo de pago a proveedores. Entonces, para calcular el ciclo del efectivo, en qué tiempo se convierte en plata, o normalmente decimos, cuando es igual al ciclo operativo menos el periodo de pago. Entonces, de esa manera se realiza el cálculo, el dato efectivo se obtiene. También el ciclo operativo y el ciclo de efectivo pueden aumentar o disminuir, ¿no? Si se modifica,
el periodo de inventario, el periodo de cobro o el periodo de pago también. Pueden disminuir. Ya les he dicho, ¿no? Pueden haber ventas, también no pueden haber ventas. También nuestros productos, con los productos no podemos quedarnos, ¿no? Entonces, puede suceder también ese detalle, ¿no? Ese ciclo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver aquí una gráfica. Por ejemplo, ciclo operativo y ciclo de efectivo de una empresa industrial. Como les he dicho, ustedes son industriales o tal vez de otras carreras más también, son casi básicamente, se compra, vamos a recalcar, la materia prima. Dentro de la materia prima tenemos el periodo donde estaríamos la materia prima y materia de productos en producción. Entonces, y productos terminados, ¿no? Entonces, ya les he dicho, los que nos proveen la materia prima y también el proceso de, digamos, toda esta etapa es el periodo de inventario. Y también tenemos el pago a proveedores. No se olviden que si bien nos dan la materia prima, pues no nos va a dar gratis, no nos va a decir, al año vas a pagar, ¿no? Entonces, el periodo de materia prima, el periodo de productos en proceso, como también productos terminados, es etapa donde se conoce como pago a proveedores. También tenemos, una vez que tengamos realizado esos productos fabricados, llega venta de productos, ¿no?, al mercado. Entonces, cuando sale, es el ciclo de efectivo, ¿no? Es el periodo de cobro y cobro al cliente. Entonces, normalmente es el ciclo operativo, todo ese proceso es el que sigue, ¿no? Entonces, una empresa industrial, básicamente, resumido, esta etapa sigue, ¿no? Materia prima almacena, periodo de, digamos, productos en proceso, periodo de productos terminados. Entonces, eso se llama, esos tres, vamos a recalcar, el periodo de inventario. Entonces, obviamente, el periodo de pago hay que pagar a proveedores, ¿no? Entonces, ciclo de efectivo, una vez que tengamos el producto terminado, el producto sale a la venta y el periodo de cobro al cliente, ¿no? Entonces, normalmente es el ciclo que gira una empresa industrial, el nivel operativo, ¿no? Obviamente puede tener varias etapas, pero resumiendo, es básicamente el ciclo que gira. Ustedes tal vez han visto algunas empresas, entonces, de esa manera, básicamente se organizan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Determinación del ciclo operativo y el ciclo de efectivo. Entonces dice, determinar el ciclo operativo y el ciclo efectivo de la empresa, digamos, Blink, en base a la siguiente información. Nos da información, digamos, hemos visitado, digamos, una empresa. Entonces, tenemos los siguientes datos. Hemos recopilado, dice, número de días de las materias primas en almacén. Entonces, el almacenero nos ha dicho que del sector de producción o del departamento de producción, sacan la materia prima aproximadamente en días cada 18. También nos dice el número de días que dura la producción, el tiempo que tarda en producirse el producto. Nos dice el departamento de producción, nos ha dado ese dato, dice 20. El número de días de los productos terminados en almacén. Entonces el almacén, digamos, el almacenero nos dice, una vez que termina el producto terminado sacan cada 30 días. También nos da, dice, el dato de número de días de ventas a crédito. Entonces, normalmente las ventas a crédito damos o se parte 45 días.
Y tenemos plazo pago a proveedores 15 días. O sea, quiere decir, tenemos 15 días para pagar o cada 15 se paga a proveedores. Entonces, lo único que tienen que hacer para conocer, digamos, el ciclo operativo de esta empresa, que les he dicho los cálculos, sumar el número de días de materia prima en almacén, 18, número de días días que dura la producción, que sería 20, y el número de días que dura el producto terminado en el almacén, más número de días de ventas al crédito que sale al mercado, que sería 45, total 113 días. Entonces nos dice, el ciclo operativo de esta empresa es cada 130 días. También podemos calcular con los datos el ciclo de efectivo, ¿no? Entonces el ciclo de efectivo no es más que estar, como tenemos este dato, 113 menos plazo pago proveedor, nos dice 15 días. Entonces, 98 días. Entonces nosotros, a las personas que nos prestan dinero o queremos comprar para engrandecer la empresa, la industria, fabricar, etcétera, tenemos que planificar por lo menos, como dice, 98 días, a partir de 98 días para adelante. O sea, quiere decir que en cada 98 días vamos a recibir, digamos, aproximadamente el dinero de las personas, de los productos que hemos realizado en venta. Entonces, eso nos ayuda a calcular. Entonces, fácilmente una empresa industrial o una empresa de esa manera se calcula. ¿Dudas, consultas en este punto, por favor? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ¿podría volver a explicar el número de días de venta a crédito? No lo entendí muy bien. Ya. Número de días ventas a crédito. Como ya les he dicho, por ejemplo, una empresa, digamos, tú has sido, digamos, como ingeniero industrial o jefe de producción, etcétera, y normalmente el gerente general te ha pedido, digamos, queremos invertir dinero o queremos, digamos, invertir dinero y también queremos saber por qué no hay ventas, no ingresa plata, hoy día no se han vendido ventas, entonces queremos saber cada cuándo nos pagan los clientes a los que vendemos a crédito los productos. Entonces, para eso yo vuelvo a recalcar, recopilar la información. Entonces, les he dicho, voy donde el departamento de almacenes y el almacenador me dice el número de días de la materia prima de almacén, digamos. Me dice que la materia prima que nos provee el proveedor o el proveedor llega al almacén, nos dice, y tarda en salir al departamento de producción 18 días. Entonces, también llegamos al departamento de producción a consultar en qué tiempo producen el producto, ¿no? Nos dice en 20 días. También tenemos número de días de los productos terminados en el almacén. Una vez producido, una vez que ya se produjo el producto, es como decir, o un celular tengo producido, vuelve nuevamente al almacén. Eso dice que llega 30, ¿no? 30. Entonces, 30. Número de días de productos terminados en almacén. Entonces tenemos este 30, una vez que 20 días llega y se almacena 30 días. También dice que número de días de ventas a crédito, dice 45. Entonces dice aquí obviamente ahí están los vendedores, el departamento de ventas, etcétera. Nos dice, nosotros vendemos a los clientes en un tiempo de 45 días a crédito. O en otras palabras, te doy yo mi celular, me vas a pagar en 45 días. Entonces tengo ese dato. Como también tenemos el pago, digamos, dice, también vamos a justamente la materia prima o al encargado del departamento de finanzas, en qué tiempo se paga o digamos, en qué tiempo normalmente se paga a los
plazo pago, o en otras palabras, en qué tiempo quiere que normalmente se paga a los proveedores, ¿no? Entonces me dice, pagamos una vez que nos deja la materia prima, 15, dice, 15 días después, ¿no? Entonces, ese detalle llegamos, obtenemos esa información, entonces calculamos el ciclo operativo. Entonces, el ciclo operativo de la gestión no es la suma del número de días de la materia prima en almacén, como también el número de días que dura en la producción, más el número de días productos terminados en almacén, y más el número de días de ventas al crédito, que sería 45. Entonces, el ciclo operativo, digamos, para vender, digamos, o el ciclo, el que gira, digamos, el tiempo que nos dedicamos trabajando gratis, en otras palabras se puede decir, es 113 días. Y ese trabajo que hemos realizado, por ejemplo, se calcula para que en qué tiempo se convierte en dinero, o en efectivo, en platita, no es más que el 113 menos el plazo pago a proveedores que nosotros que tenemos que cancelar, 15, es igual a 98 días. Entonces, de esa manera se calcula el ciclo operativo y el ciclo efectivo. Y obviamente vuelvo a recalcar, a las características, de acuerdo a las características de las industrias y a la magnitud que existiera, los datos son similares, solo que el dato va a variar, pero el procedimiento o el proceso para cálculo ciclo activo es lo mismo. Entonces, de esa manera se calcula. Entonces, es como decir, normalmente hasta para trabajar, ¿no? Normalmente, por ejemplo, una vez te contratan, no te pagan, digamos, al inicio, ¿no? Normalmente te pagan al finalizar. En muchos casos, después de 2 meses, 3 meses, ya lo demás usted ya sabe, ¿no? Entonces, hay veces, recalco, hemos trabajado, nos hemos sacrificado, todo, etcétera, decimos, ¿no? Pero no hemos recibido el efectivo. No tenemos la retribución. Entonces, normalmente se calcula. Entonces, ustedes también muy común es el curso de verano, por ejemplo, a los docentes. Normalmente un ciclo aproximado en pagar dura 1 año o más. Entonces ya sabes tú, digamos, tienes, digamos, un tiempo, ¿en qué tiempo, digamos? 365 días y calculas tal vez con las obligaciones que tuvieras tú, ¿no? Entonces, de esa manera también nos ayuda a calcular. Entonces, básicamente de esa manera se calcula en unas empresas, tanto mediana, comercial, industrial, lo mismo. No sé si ha logrado entender. Sí, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, de esa manera se calcula. ¿Ya? También tenemos otros métodos principales que vamos a ver, los principales, para calcular el requerimiento de capital de trabajo de una empresa. Eso nos sirve muy importante, ¿no? Hasta para recalco esto, hasta prestarnos platita, ¿no? Para el ciclo, digamos, para capital, digamos, cuánto vamos a necesitar y en qué tiempo vamos a vender el producto y en qué tiempo vamos a obtener el dinero. Muy importante, ¿no? Por eso estamos viendo paso a paso, desde adentro hacia afuera vamos a salir, comúnmente. Entonces tenemos el método, ya les he dicho, el método del ciclo de efectivo y el método de razones financieras. También tenemos el método de razones financieras desagregado y el método de déficit acumulado. Entonces vamos a ver los principales, para que de alguna manera ustedes se guíen. Entonces, el primer método, el método del ciclo de efectivo, ¿no? Entonces, como ya les he dicho, este método consiste en determinar la cuantía de los costos de producción y gastos de operación que debe cubrir una empresa desde el momento que se efectúa el primer pago, ¿no?
la primera paguita, el pago, por la adquisición de la materia prima hasta el momento en que se recauda el dinero por la venta del producto. Entonces, este método establece que el capital de trabajo se determina dividiendo el costo total anual entre 365 días, obteniendo un costo diario que se multiplica por el ciclo de efectivo, ¿no? Aquí está la forma. Entonces, el capital del trabajo de los referentes para el cálculo del método ciclo de efectivo, tenemos el costo total anual, o sea, de todo el año que se produce las ventas, sobre 365 por el ciclo de efectivo. Entonces, como dice, también hay que tomar en consideración, en el costo total, aquí está el costo total, no se debe incluir la depreciación, la amortización de intangibles ni del costo financiero. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero eso? El costo total, digamos, de producir, digamos, de todo el año anual, ¿cuánto nos ha costado? En otras palabras, sin descuentos. Lo que realmente nos ha llevado, digamos, a determinar. Entonces, hoy en día, por la pandemia, ustedes saben, también muchas empresas han entrado en quiebra, muchas pymes han cerrado por diferentes, digamos, motivos. Entonces, el método del ciclo de efectivo, básicamente, vuelvo a recalcar, realmente, cuánto ha sido, digamos, el costo que ha representado esa etapa, digamos, de la operación de la empresa. Sin considerar, vuelvo a recalcar, la depreciación, amortización y el costo financiero, ¿no? ¿Qué decir, no? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo referente al método de ciclo de efectivo. Entonces, para determinar el capital del trabajo, como dice aquí el ejemplo, determinar el monto del capital del trabajo por el método de ciclo de efectivo en base a la siguiente información. Dice. Entonces nos dice, el costo de producción y operación anual de un producto asciende, dice, $24,000. O sea, se calcula, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Todo el costo nos ha representado $27,000, donde no incluye depreciación, amortizaciones, activos, ya les comento anteriormente. Muy comúnmente, hasta los exámenes, hasta los proyectos, muy común es eso que cometen los proyectistas o los estudiantes. También dice, la materia prima e insumos se mantiene por un tiempo promedio, dice, de 7 días, ¿no? O sea, un promedio. Cuando decimos promedio, vamos a recalcar, a veces decimos en 3 meses aproximadamente, en 4 meses, ¿no? Entonces, o comúnmente decimos en la semana, el día miércoles, ¿cuándo puedo volver? Te pregunto, ¿o cuándo puedo volver a cobrarte? O te dicen, no, a ver, este día no va a haber venta, vente el miércoles, jueves, ¿no? De esa manera, es un promedio de días te da. También dice, el producto se produce en un periodo promedio de 10 días, dice, el producto se produce en 10 días, ¿ok? El producto final se almacena durante 8 días, dice, se almacena 8 días. El producto se comercializa en el periodo de 7 días, dice. Sale al mercado. Y el producto se vende a un plazo promedio de 30 días. Entonces, los proveedores de la materia prima, dice, otorgan crédito por 10 días. O sea, dice, por 10 días a crédito nos da la materia prima. Entonces, el ciclo de efectivo no es más que, ya les he dicho, sumar, en este caso sería la materia prima y insumos, desde donde partimos, ¿no? O sea, no se olviden, materia prima. 7 días, dice. Procesos de producción, 10 días. Y tenemos, dice, producto final que se almacena, 8 días. Producto que se comercializa en un periodo de 7 días, dice, ¿no? 7 días. Y se vende en un plazo promedio, 30 días. En este caso hay que realizar la resta a lo siguiente. Los proveedores, dice, la materia prima otorgan crédito por 10 días. Menos 10. Entonces, el ciclo efectivo, el dinero que va a, digamos, en torno es 52 días.
Entonces, tenemos ya 52 días, nos dice, no es más que aplicar la fórmula, el costo total anual, el costo total anual, dividido entre 365 por el ciclo de efectivo. Entonces, el capital del trabajo va a ser 24.000 dividido entre 365 por 52, y eso va a equivaler, digamos, 3.419,18. Es el tiempo que va a durar en convertirse, o el capital del trabajo que vamos a determinar el monto, ¿no? Entonces, este monto, obviamente se presentó en dólares, necesitamos nosotros para poder hacer funcionar y cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, el monto es muy importante. Entonces, de esa manera se determina el capital del trabajo por el método de ciclo de efectivo. Tal vez aquí alguna duda, consulta que tengan jóvenes. Estás viendo bolos de calcar con lo más sencillo, no creo que tal vez hayan visto tal vez una asignatura, pero es necesario bolos de calcar, les he dicho, para más adelante, cuando ya se podamos profundizar, entonces vamos a necesitar, voy a suponer yo mismo y ustedes mismos al estudiar, para que esos detalles, esos puntos ya lo consideren, ¿no? Jessica Coria, ¿todo claro? Sí, ingeniero, está todo claro. Alfredo Medrano. No está Alfredo Medrano, se ha dormido. Una pregunta, ingeniero. Este capital de trabajo que estamos calculando es igual al capital de trabajo que lo calculamos, que yo lo vi de esta manera, digamos, que en proyectos unos lo vi que lo calculan con pasivos corrientes menos, no, es activo circulante menos pasivo circulante. ¿Es lo mismo el capital de trabajo como esta fórmula? Exactamente, exactamente. Estamos yendo rumbo a eso. Solo que estamos viendo ahorita el capital enfocando al lado efectivo. Como ya les he dicho, ¿no? No se consideran depreciaciones, amortizaciones, activos intangibles, ni interés. ¿Okay? Entonces estamos viendo la parte de lo que se llama el capital del trabajo primero. Después vamos a determinar el capital del trabajo neto, el activo circulante menos pasivo circulante, ¿no? Vamos a profundizar poco a poco. Estamos viendo paso por paso. Entonces, seguimos. También tenemos el método de razones financieras, ¿ya? Entonces, también de esa manera puede calcularse. Este método consiste en, como su nombre dice, cuantificar la inversión para cada uno de los rubros del activo circulante. Entonces, el que me pregunta es dato, solo estamos viendo la parte del activo circulante, toda la parte que vamos a hacer funcionar la empresa, estamos viendo todavía. Después vamos a ver los gastos que vamos a presentar, vamos a estar, etcétera. Entonces, de los rubros se calcula los rubros del activo circulante. Entonces, esto, como dice, considerando que los pueden financiarse por pasivos, como ya les he dicho, a corto plazo o a través de crédito de los proveedores, ¿no? Es decir, vuelvo a calcar, cuantifica el saldo mínimo de efectivo, el nivel de cuentas por cobrar, el nivel de inventarios, el nivel esperado de deudas con proveedores, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, cuentas por cobrar, digamos, ¿no? Nos ayuda. El nivel de inventarios, el nivel de esperado de deudas, ¿no? Entonces, para determinar el importe de las cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar, se considera el periodo de cobro, ¿no? El periodo de cobro, estamos viendo, el periodo.
el periodo de inventario, el periodo de pago y proveedores, y utilizando la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, cuentas por cobrar se saca básicamente de las ventas sobre 365 por el periodo de cobro. ¿Qué tiempo nosotros cobramos, no? Entonces, esto también es un método de razones financieras. Entonces, como verán, aquí tenemos varias fórmulas, que eso los voy a pasar, no se preocupen. Y no sé por qué serán mis otros diapositivas que tenía preparados. Se me han configurado, se me han perdido, no sé dónde serán. Pero es el proceso que se calcula. Por ejemplo, ya les he dicho, para calcular el inventario, básicamente el inventario es igual a costo de venta sobre 365 días por el periodo de inventario, ¿no? Y cuentas por cobrar es igual a costo de ventas sobre 365 por el periodo de pago. Entonces, como dice, de esa manera la dotación de cuentas por cobrar también tenemos que obtener realizando las ventas sobre cuentas por cobrar. Entonces, como también el periodo de cobro, ¿en qué tiempo se vende? Normalmente 365, dotación de cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, ustedes ya saben anteriormente, tal vez ya lo vieron en contabilidad, tal vez vieron en costos y proyectos 1 también, pero el cálculo estamos un poquito, nos va a servir más adelante, de alguna manera nos va a ayudar a recordar estos puntos. Y cuentas por cobrar, como también dotación de inventarios, periodo de inventarios, sobre la base del mismo, digamos, se calcula uno y el otro, ¿no? Entonces, los cálculos, vuelvo a calcular, van secuencial. Si no calculas el número 1 y el 2 no vas a poder calcular porque la base para ese cálculo, ese dato vas a necesitar. Dotación, entonces, para calcular de inventarios y cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, es juego, como normalmente decimos, variables, ¿no? Se miden. Dotación de cuentas por cobrar, si quiero, digamos, sacar ese dato, costo de ventas y cuentas por cobrar. Entonces, eso en la parte industrial y en la parte, digamos, por ejemplo, si bien, digamos, la parte financiera se encarga, los industriales en la producción, básicamente, todos los puntos lo ven, lo detallan, tienen que tener conocimiento, porque podemos recalcar, el gerente, el dueño de la empresa mismo, le puede preguntar en qué tiempo, digamos, eran los inventarios, cuál es la dotación de inventarios. Entonces, si yo soy, digamos, gerente de producción o gerente de comercialización, etcétera, tengo que conocer, ¿no? Entonces, esos puntos. Entonces, si no puedo, tengo que calcular, ¿no? Entonces, la manera de calcular la fórmula es de la siguiente manera, ¿no? Entonces, no se olviden, esta fórmula se los voy a pasar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del método de zonas financieras. Por ejemplo, dice determinación del capital del trabajo. El capital del trabajo, que la plata que vamos a necesitar para un proyecto. Dice, aquí está. Se ha establecido de los siguientes niveles de venta de un proyecto que se encuentra en estudio. Dice. O sea, estamos estudiando un proyecto. Dice, las ventas el año 1 eran 10,000, el año 2, 12,000 y el año 3, 15,000. Entonces nos da también datos. El costo de ventas representa, dice, el 60% de las ventas. También nos dice, las ventas se realizarán a crédito a un plazo promedio de 90 días. ¿Ok? También tenemos el periodo de pago a proveedores es de 60 días, nos dice. El periodo de inventarios es de 45 días. El requerimiento de efectivo para cubrir gastos generales y de administración es del 2% sobre ventas del periodo. Entonces nos pide el capital de trabajo neto por el método de razones
financieras, ¿no? Entonces, ya les he dicho, les dejo la fórmula aquí. Las cuentas por cobrar se calculan sobre ventas sobre 365. ¿No? Aquí está. No, cuentas por cobrar. Aquí está. Cuentas por cobrar. Ventas 365 por periodo de cobro. El periodo de cobro dice que tarda, digamos que normalmente nosotros vendemos un plazo a crédito que prestamos es 90 días. Entonces, si alguien puede ayudar con el cálculo aquí, ¿cuánto sale, por favor? 10,000 sobre 365 por 90, ¿no? $2,500, ingeniero. 2,500. El de abajo. En este caso sería con el mismo dato, ¿no? Costo de ventas. Este dato está de cálculo, ¿no? Aquí está el costo de ventas para calcular. Entonces, 45, 10 es el periodo de inventario, 365 y el costo de ventas. ¿Dónde está el costo de ventas? Para el costo de ventas, si me dice que representa el 60%, ¿multiplicaría 10,000 por 0.6 o estaría mal? Sí, por 60, ¿no? El costo de ventas representa el 60% de las ventas. Solo el 60. Del 10,000, 60%, ¿cuánto sale? El costo de ventas saldría 739.73. Y a eso tienes que dividirlo sobre 365 por 45 días. Ay, sí, perdón, ya está dividido todo. Inventario ¿Cuánto sería sale? 139.73. Inventario, sigo. Entonces sale aquí. ¿Cuánto sale? Perdón. 739,73. 739,73. Ya. Y lo mismo se realiza para el siguiente, ¿no? Cuentas por pagar, el costo de ventas, como ya tenemos el dato, ¿no? Entonces, sucesivamente se calcula para cada año, por si acaso. Si vuelves a calcular, puede ser 10 años, 15 años, se puede pedir, etcétera, o te pueden pedir, digamos, los gerentes, o tú mismo puedes verlo, de qué manera, cuánto dinero vas a necesitar de financiamiento. Entonces, eso nos ayuda. Entonces, como dice, el costo de ventas representa el 60% de las ventas. Entonces, del 10,000, 60% se saca. Entonces, en este caso, tenemos para el año 1, ¿no? Hemos calculado. Todos ustedes, anótense, van a calculármelo para los demás años. ¿Todo claro aquí? ¿O alguien no entendió? Creo que todo claro. Ya. Entonces, una vez que calcule, aquí están los resultados, igual van a practicar igual, no pasa nada.
vamos a llegar al requerimiento del capital de trabajo en dólares, ¿no? Ya les he dicho, efectivo, 200, primer año. Cuentas por cobrar, 2.466. Inventarios, era 740. Y cuentas por pagar, 986. Entonces, para cada gestión, por ejemplo, en este caso, el capital de trabajo neto lo que se requiere es 2.419. Y para el año 2, 2.903. Y para el año 3, 3.629. Entonces, es otro método para calcular el requerimiento de capital o el dinero. Esto es muy importante, vos recalcar al hacer el presupuesto, porque normalmente, muy comúnmente nos preguntan los gerentes de finanzas, etcétera, o la parte de producción, ¿cuánto de plata vas a necesitar para el año? Entonces, uno no va a estar, digamos, 2 millones, ¿no? 5 millones. No puedo, yo no puedo adivinar, ¿no? No puedo decir, digamos, 5 millones, 20, no. Tengo que saber cuánto, ¿no? Y sobre lo que está, digamos, lo que voy a necesitar, voy a, digamos, de alguna manera, voy a incrementar un 10% más, digamos. Entonces, es muy común hasta en las empresas industriales, comerciales, y hasta en la universidad, al hacer el presupuesto, lo colocan, digamos, 2 millones, ya ponemos 2 millones. A veces no se ejecuta, o sea, no se realiza la producción mismo, no se puede producir. Es como decir, he pedido 2 millones para comprar materia prima, producción, y no se ha vendido, se quedó todo. Entonces, ha sido mala inversión, ¿no? Entonces, eso nos ayuda. Entonces, eso se llama, recalco, el método de capital, digamos, de razones financieras. Entonces, aquí tiene que saber, digamos, de esa manera tiene que calcular, ¿no? Cuánto va a necesitar y cuánto va a pagar el. Y como dice, normalmente el industrial está enfocado en todo, ¿no? O sea, engloba todas las áreas, ¿no? Entonces tiene que estar, no solo industrial, en cualquier ámbito empresarial, pues normalmente hasta los que llegan a gerente, no porque, digamos, soy gerente general, la parte de finanzas no me gusta, o no manejo, no, etcétera, entonces no son exentos, ¿no? De eso. Entonces, para cada año de cálculo, de esa manera se calcula. También tenemos otro método que también se conoce como el método de razones financieras desagregado, ¿no? Tal vez no lo escuchó. Entonces, el método de razones financieras desagregado, básicamente, este método, como se dice, considera que el capital del trabajo está en función de los periodos de la materia prima, ¿no? Materia prima, productos en proceso, productos terminados, periodo de venta, digamos, a créditos a clientes, periodo de pagos, proveedores. Entonces, básicamente está enfocado eso. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Entonces, como ya les he dicho, en esta parte realizamos nosotros la inversión. Tenemos el inventario de materia prima, ¿no? Cuando ingresa. Y obviamente eso tiene un costo, ¿no? Costo de materia prima. El ciclo operativo de una empresa, ya les he dicho, ¿no? Anteriormente que hemos visto, industrial. Costo de materia prima, inventario de productos en proceso, ¿no? El costo de materia prima más mano de obra directa, más gastos indirectos de fabricación. Tenemos después inventario de productos terminados, costo de materia prima, más mano de obra directa, más gastos indirectos de fabricación, más gastos de almacenaje. Y eso va a los clientes, y dentro de los clientes tenemos costo de materia prima, más mano de obra directa, más gastos indirectos de fabricación, más gastos de almacenaje, más gastos de venta. Todo el proceso, ¿no? Así que, por ejemplo, el gasto de ventas aquí está incluido ya. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes, una empresa produce, pues no vienen los clientes a comprar a nuestro
industrias, ¿no? Normalmente, con otro personal, recursos humanos, etcétera, distribuimos el producto. Dentro de ellos están los vendedores, todo el departamento de marketing, digamos. Entonces, a eso se les conoce como gasto de ventas. Entonces, es el ciclo operativo de una empresa, industrial, muy comúnmente se realiza, ¿no? Entonces, obviamente se pueden desglosar más detalle, pero esos términos, estos puntos son los que más se consideran, ¿no? Entonces, muy importante que el monto de cada una de las partidas, o sea, obviamente cada partida del activo circulante y pasivo circulante, no se olviden, se calcula de la siguiente manera. Por ejemplo, para la partida de efectivo, ¿con qué cuenta otros se conoce también efectivo, jóvenes? El estado o el balance, ¿con qué otro nombre se conoce? Caja, caja. ¿Liquidez? Caja, ¿no? Ingreso puede ser también efectivo, pero muy común, normalmente los contadores, la parte financiera manejan tanto efectivo porque dicen dinero, ¿no? Y otras palabras, caja. Dentro de ellos tenemos la caja chica, etcétera, se puede desglosar también, además del tema. Entonces, el efectivo, básicamente, para calcular, digamos, de una empresa industrial, es costo total anual por requerimiento mínimo de efectivo, ¿no? ¿Cuánto de dinero, ya les he dicho, vamos a necesitar? Entonces, el inventario de la materia prima, básicamente, es costo de materia prima anual, o sea, el costo, cuánto nos ha costado anualmente, sobre 365 por el periodo de la materia prima. Como también el inventario productos en proceso, básicamente es costo de productos anual sobre 365 por periodo de productos en proceso. También tenemos inventario de productos terminados. Entonces, costo producción anual sobre 365 por periodo de productos terminados. Y costos de cuentas por cobrar, ya saben, ventas sobre 365 por periodo de cobro, ¿no? Entonces, cuentas por pagar, materia prima, se obtiene de costo materia prima anual sobre 365 por el periodo de pago a proveedores. Y cuentas por pagar gastos, donde está mano de obra directa, gasto de interés de fabricación, de administración, de comercialización, sobre 365 por el periodo de pago de gastos. Entonces, el monto del capital de trabajo, vuelvo a recalcar, dice, será igual al efectivo más el inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados, cuentas por cobrar, menos cuentas por pagar de materia prima y cuentas por pagar otros gastos de estos. Todos esos detalles de esa manera nos ayuda a conocer. Entonces, básicamente, por ejemplo, aquí, digamos, el inventario de productos terminados, el cálculo, el costo de productos anual, cuánto he decidido, ese dato tengo, ¿no? En los registros de la empresa. Y fácilmente puedes sacar esos cálculos. Entonces, de esa manera se calculan los... Han llevado ustedes los costos, ¿no, jóvenes? Sí. No han llevado jóvenes. Ingeniero, los de química no llevamos costos. Ya, por eso vuelvo a recalcar, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo detalladamente estos puntos para que más adelante cuando aplicamos los consideremos, ¿no? Entonces, básicamente el de química, tal vez alguna asignatura, tal vez si bien no es costos, han debido ver, ¿no? A ver de química, más bien a detalle han debido ver en química, porque en química se calcula en gramos, en cantidad, más detallado, más desglosadito. Debe ser otra asignatura que con ese nombre y que tengan contenido.
o tal vez los docentes no abarcaron, ¿no? Puede ser también eso. Pero de esa manera, vuelvo a recalcar, tienen que conocer, ¿no? Por ejemplo, inventario de materia prima, inventario industrial y químico, vive con eso, ¿no? Diario, ya sea jefe de producción, jefe de, digamos, de ventas, etcétera, en su hábito laboral ustedes que se van a encontrar, de esa manera se calcula, ¿no? Porque el contador, un ejemplo, en una empresa industrial, la parte financiera, digamos, el contador no te lo va a estar, digamos, cuánto sale este cálculo, ¿no? O sea, te va a pedir el dato a vos, o sea, ¿no? Te va a decir, tú manejas tu área, tu servicio, tu departamento, tu gerente ahí, necesito ese dato, deme esa partida, cuál es el ciclo efectivo que dura, cuánto normalmente el periodo de producto terminado existe. Entonces, ese dato va a servir para que se engloba, ¿no? Lo bueno es que ahora, como ustedes saben, por la tecnología que contamos, ya pues ya están todo sistemático, ¿no? Pero siempre yo les digo a mis estudiantes, y ahora también vamos a hacer, siempre es aprender manual, porque sucede a veces por la pandemia, por algún motivo, corte de luz, etcétera, puede existir en la empresa y no vamos a decir que no vamos a trabajar hoy día y no vamos a hacer nuestras actividades, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda de manera manual calcular de la siguiente manera, ¿no? O por lo menos, yo siempre soy de la idea cuando manejo algo en diferentes sistemas, etcétera, o algún, digamos, un sistema, digamos, de información de algún proyecto, etcétera, para calcular, manualmente lo calculo para verificar, ¿no? Si está correcto tal vez, y tal vez alguna fórmula he colocado, le he seleccionado una celda por demás y puedo tener fallas, ¿no? Es como siempre en la parte financiera, y muy comúnmente, por ejemplo, los cajeros, etcétera, a veces tienen el error, digamos, de $200 y colocan, digamos, 200 les dan y le colocan a veces $200, o un cero más aumenta, y entonces, y el proceso mismo, 1 gramo más, 2 gramos mismo, igual en química, varía, ¿no? O sea, ya tiene un efecto. Entonces, eso nos ayuda, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de este método. Entonces, por ejemplo, ustedes que también son, como dicen, números buenos, calcular el capital del trabajo, dice, por el método de zonas financieras desagregados en base a la siguiente información de una empresa industrial, ¿no? Estamos viendo toda la parte más, casi vamos a ver casi industriales, como son industriales, donde se produce muy comúnmente, ¿no? Entonces, nos dice, el costo de producción y operación anual, dice, sin incluir depreciación ni interés, asciende, dice, 200,000. Es el costo que nos ha costado todo el año. También dice, las ventas anuales ascienden a $250,000. Dice, el periodo de materia prima es 10 días. Periodo de producto en proceso, 20 días. Periodo de productos terminados, 25 días. Periodo de cobro clientes, 90 días. Periodo de pago a proveedores, 60 días. También nos dice, periodo promedio de pago, sueldos y salarios, gastos indirectos de fabricación para gastos de administración y gastos de comisión, 30 días. Dice, ¿no? ¿Alguien me dice por qué 30 días? ¿Por qué nos ha dado ese dato, digamos, ese promedio? Porque los sueldos y salarios se los cobra mensualmente, ingeniero. Exactamente. Normalmente, ya les he dicho, ¿no? Periodo de pago de sueldos, salarios, gastos de indirectos, o sea, lo que necesitamos para que funcione normalmente, hojas, papeles, etcétera, digamos, para la parte administrativa y comercialización, digamos, normalmente nos dura o nos hacemos durar cada 30 días, ¿no? El sueldo mismo. Entonces, como verán, todo esto, digamos, con criterio, ¿no? Los datos. También dice, la materia prima representa, dice, el 30% del costo de producción y operación anual. La materia prima, 30% del costo de producción y operación anual. Entonces, aquí está. El
costo de producción anual dice que es 200.000, pero dice que el 30% es la materia prima, ¿no? La mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación representan el 50% del costo de producción y operación anual. Aquí tenemos datos, ¿no? También dice, los gastos de administración y comercialización representan el 20% del costo de producción anual y operación anual. También dice, el requerimiento mínimo de efectivo es del 1% del costo de producción o operación anuales. Como verán, $30, 50%, 20%. Total, ¿cuántos jóvenes? $100. 100%. De 100% dice lo referente al costo de producción, que sería a $200.000. Está desglosadito, ¿no? $200.000. Entonces, tenemos el recalco, periodo de materia prima, ya estamos estudiando, aquí 10 días, ¿no? Estamos ya resolviendo. Periodo de proceso, 20 días. Ya tenemos 20 días. Estamos recopilando los datos para formular. Periodo de productos terminados, 25. Aquí está 25. Periodo de cobro nos dice 90 días. Aquí está el periodo de clientes. Periodo de pago materia prima, 60. Proveedores, ¿no? Periodo de pago gastos. Aquí periodo de pago gastos es 30 días. Aquí está, 30 días. Entonces, esos datos tenemos. Ya. Entonces, seguimos. El ciclo de efectivo y el requerimiento mínimo, hemos dicho, es 200.000 y el 1%. No se olviden, el porcentaje, el número se divide entre 100% y es el porcentaje se coloca, ¿no? 0,01%. Entonces, el monto va a ser, el requerimiento de capital del trabajo neto va a ser 2.000. El inventario de materia prima, entonces hemos dicho que es costo de materia prima anual. Hemos dicho que el costo debe ser 200.000 sobre 365 por materia prima. Nos dice aquí tenemos el dato 10. Aquí tal vez debe salir algunos montos, a ver si alguien me ayuda a calcular. Aquí normalmente se redondea, ¿no? A números enteros. Si alguien me ayuda en ese detalle. ¿Cuánto sale? Va a salir 1464 y algo, yo creo, y un decimal es más. Puntos y algo. 1643.84. ¿No ve? Entonces se redondea al número inferior, digo, número mayor. El siguiente es 1644, ¿no? Entonces, lo mismo va a salir. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Básicamente es reemplazar las fórmulas. Tenemos el costo 200.000, ya el dicho representa en este caso el 80% del inventario de productos en proceso. Sobre 365 por 20, ¿no? Periodo de productos en proceso. Aquí igual me imagino lo mismo sale, 8.760 y algo y redondeado a 7 está.
¿Cuántos sale, jóvenes? 8.767.12. ¿Ves? Directamente, como es 67.12, directamente se redondeo a número entero. Entonces, de esa manera nos ayuda también este método de calcular para determinar cuánto de dinero podemos necesitar del capital de trabajo neto. Aquí tenemos, dice, 63.644 dólares, ¿no? Estamos hablando en dólares. Entonces, eso nos ha pedido, dice calcular, digamos, razones financieras de las dos, la siguiente información, de esa manera se calcula. Es otro método. Entonces, vamos a calcular, tenemos diferentes métodos, a veces por el método más fácil podemos realizar, pero a veces la estructura del trabajo mismo que nosotros podemos realizar en diferentes industrias, podemos llegar a estos aspectos a considerar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí como verá, aquí incluye varios, más desglosadito, ¿no? Más detallado que las anteriores, debido a que en este aspecto, digamos, con esos datos se ha conocido a profundidad, ¿no? Entonces, es el monto que vamos a necesitar. También tenemos otro método, el método de déficit acumulado. Este es más fácil. Como su nombre dice, este método consiste en calcular para cada mes, bimestre, trimestre, los flujos, ingresos y egresos proyectados y determinar la cuantía del capital del trabajo como equivalente al déficit acumulado máximo. Ingresos, egresos básicamente, ¿no? Dice, aquí tenemos un ejemplito, dice, determinación del capital del trabajo, dice, el flujo de efectivo proyectado para el primer año de operación de un proyecto, de un estudio es el siguiente, dice, proyectado. Entonces, estamos en este caso mensual. Entonces, ingresos, obviamente el primer mes 0, egresos 320, dice. Entonces, esos datos obtenemos, digamos, nosotros de todo, digamos, estamos proyectando. Y el saldo, aquí, va a haber pérdidas, primer mes, y saldo acumulado, como su nombre dice, 3.324. Mes 2, lo mismo, hay pérdidas. Mes 3, también hay pérdidas. Mes 4, vamos a tener pérdidas. Mes 5, pérdidas. Mes 6, también pérdidas. Mes 7, pérdidas. Y mes 8, pérdidas. Y el mes 9, es decir, vamos a ganar. A partir del mes 9, vamos a ganar para adelante. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a esto? Determinar. ¿Cuál será el monto, digamos, del dinero que yo tengo que depositar? De capital del dinero necesito yo para que me dé, digamos, una ganancia que representa positiva. Entonces, como su nombre desde aquí dice, lo más fácil es, hay que buscar el que tiene el saldo más alto o la pérdida más alto que se tenga. Entonces, aquí en este caso es 500, ¿no? Entonces, como dice, el máximo déficit acumulado asciende a $500, ¿no? O sea, el más alto pérdida que vamos a generar es 500. Entonces, por lo que este será la inversión que debe efectuarse, ¿no? En otras palabras, la platita que hay que poner en el capital de trabajo para financiar las operaciones del proyecto. Entonces, este método también nos ayuda a determinar de esta manera también. Cuando ya tenga, digamos, por ejemplo, ya, digamos, un flujo de caja ya proyectado, entonces fácilmente podemos determinar ingresos y egresos, ¿no? Mes 1, mes 2, cuánto va a ser el ingreso y cuánto va a ser el ingreso y cuánto va a ser el egreso. Y el saldo y saldo acumulado. ¿Cuánto es? Estamos viendo pérdidas, entonces para no digamos, recurrir en déficit, entonces tienen que aportar, digamos, el capital del trabajo que tienen que poner dinero e invertir es 500.
¿Entendido esta parte, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió bien. Estamos viendo, como han visto, hemos visto de diferentes etapas. Hay uno más, pero estos son los principales que se manejan en la parte de proyectos, ¿no? Es básicamente vamos a calcar el dinero, digamos, aquí como ya les he dicho, ustedes que son más industriales, proyectos, digamos, hasta para los gastos, ¿no? ¿Cuánto tengo, digamos, por ejemplo, cuánto gano al mes y cuánto ganan, digamos, ¿no? ¿Cuánto son mis gastos y cuánto me queda desde eso? Entonces, sobre eso yo tengo que, digamos, normalmente decimos un presupuesto, ¿no? Entonces, para generar, digamos, para hacer digamos, presupuestar hacia futuro, para el mes, para 2 meses, etcétera. De esa manera también, de esta manera se calcula también, ¿no? Más facilito, ¿no? También es una manera también de determinar, ¿no? Se conoce como el método de déficit acumulado. Y obviamente esto colocando en Excel automáticamente te lo calcula, ¿no? Y el resultado que tienes que calcular es lo mismo, ¿no? Vuelves a calcar, aquí coloco, aquí ingreso, que coloque 500, automáticamente me va a salir el saldo positivo. Toditos. Eso nos ayuda esto. Ya jóvenes, a ver, tengan, digamos, a ver, 10 minutitos, desde eso vayan a estirar sus 15 minutitos, sus pies. Y volvemos, ahorita es y 6 y 20 volvemos. 20 y 20. Ven estirando sus pies, algunos tal vez sentados están. Entonces, 20 minutos jóvenes, en 15 minutos volvemos. Y 20 volvemos.